Buenas noches a todos. En estos días que corren, prácticamente no se oye otra cosa más que hablar de política. Todos hablan de política. El diálogo sobre la política está en la calle, en los medios masivos de comunicación, en todas partes. Es decir que la política y lo político se ha vuelto un tema dominante, recurrente, omniabarcador. Como los mismos que hablan del tema dicen, o gustan decir, el tema está instalado. Sería bueno entonces que dijéramos dos palabras acerca de lo que es y de lo que no debe dejar de ser la política para nosotros que somos católicos. Que dijéramos esta noche al menos dos palabras acerca de cuáles son los principios que deben regir la política para nosotros que queremos ser bautizados fieles y miembros fieles de la Iglesia de Cristo. Pues bien, el primer principio de la política que hemos de tener en claro es el principio de la libertad. Porque a diferencia de lo que opinan los liberales, condenados por el magisterio de la Iglesia, aunque ellos no quieran recordarlo, la libertad para nosotros es la preferencia reflexiva de lo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay libertad si el hombre no puede elegir, pero si no puede elegir reflexivamente, no impulsivamente o instintivamente. La libertad es una elección reflexiva, es una predilección racional. Pero tampoco hay libertad si esa reflexión que hacemos antes de elegir no nos lleva a elegir lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es aquello que concuerda con la naturaleza humana. De manera tal que para que podamos definir un acto libre, un hecho libre, un hombre libre, tiene que haber una preferencia reflexiva, no instintiva, no impulsiva, no pasional, una preferencia reflexiva de lo mejor. Y solo elegiremos lo mejor cuando elijamos aquello concorde con la naturaleza humana. Y como el autor de la naturaleza humana es Dios, solo seremos libres cuando elijamos reflexivamente vivir de acuerdo con el plan de Dios, vivir de acuerdo con la ley de Dios. Por eso el Evangelio da la mejor definición de libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad es hija de la verdad y deja de existir en la impostura. Este es el primer principio de la política que hemos de tener en claro nosotros y por lo tanto no hemos de confundirnos. La libertad no es permisivismo, la libertad no es libertinaje, la libertad no es antojo, como bien decía Romano Guardini, sino que la libertad es preferencia reflexiva de lo mejor. Hay un segundo principio que rige la vida política, que es el principio de la autoridad. Todo poder viene de Dios, todo poder viene desde lo alto. Esto lo ha enseñado el mismo Cristo y en un momento peculiar de su itinerario, aquel en el cual nada menos que el mismísimo Poncio Pilatos se atrevía con insolencia a recordarle que él tenía el poder, todo el poder, para dejarlo libertado, para condenarlo. Y Cristo lo corrige, lo rectifica y le dice: no tendrías ningún poder sobre mí si mi Padre no te lo hubiese dado desde lo alto. Por lo tanto, no hay poder legítimo que no venga de Dios. Es más, el resultado de esto que acabamos de afirmar es todavía mucho más claro. Reconoceremos cuando una autoridad es legítima, reconoceremos cuando una autoridad puede ser convalidada como tal y respetada como tal, en tanto y en cuanto cumpla con la ley de Dios. Porque si el poder no obra de acuerdo con la ley de Dios, no es un poder que proceda de Dios, sino que obra en contra de Dios e incluso puede proceder de inspiración demoníaca. Puede haber una política posesa, como de hecho ocurre en nuestros días, porque está ejercitada y desarrollada y exhibida y presentada como una política explícitamente armada en contra del plan de Dios y en contra de la ley divina. De modo que este es el segundo principio.
junto con el primero, no nos puede llevar a la confusión. Hay libertad si hay preferencia reflexiva de lo mejor. Lo mejor, lo reitero, es lo concorde con la naturaleza humana y con el autor de la naturaleza humana, que es Dios. Y hay autoridad verdadera, hay poder político verdadero si el poder político demuestra que procede de Dios, obrando concorde con la ley de Dios y respetando la ley de Dios. Hay un tercer principio de la política que también ha sido olvidado en nuestros días. Es el principio de la caridad. Ya Leopoldo Marechal decía: todo buen gobernante lo será cuando a los inferiores descienda por amor y se haga un simulacro de aquel Padre Celeste que a toda criatura da el sustento y la ley. El gobernante que no asume el gesto de la paternidad es ya un tirano entre sus inferiores. De modo que para nosotros tampoco puede haber una verdadera política si no la rige la ley del amor. Exactamente lo contrario de lo que vemos en nuestros días. La política regida explícitamente por la ley del odio, por la vociferación del odio, por la manifestación del odio, por la expresión abierta y deliberada, intencional y reiterada de un odio que es clasista, un odio que es vengativo, un odio que es rencoroso, un odio que no es precisamente el que se enseña a tener en el Evangelio. Por lo tanto, esta tercera cualidad de la política, este tercer principio de la política, también debe ser tenido en cuenta por nosotros, el principio de la caridad, junto con el de la libertad y junto con el de la autoridad. Y hay un cuarto principio importantísimo, que es el principio de la justicia. Aquí en esta casa se ha hablado muchas veces de la justicia, e incluso José ha querido incorporar a la bandera que distingue al movimiento el símbolo de la justicia. Pues bien, ¿por qué es tan importante este principio? Porque la justicia consiste en darle a cada cosa, pero también a cada quien lo que le corresponde. No solamente en restituirle a las personas aquella dignidad creatural propia de su condición de hijos de Dios, sino también en restituirle a las cosas de la polis, las cosas de la patria. Aquellas cosas sustantivas y esenciales de la patria tienen que ser restituidas y reiteradas a la plenitud de su principio, si no tampoco hay justicia. Y el principio de la justicia es fundamental para los estados, porque si no, como dice San Agustín, en nada, absolutamente en nada se diferencia una banda de ladrones de un estado sin justicia. Y hay otro principio importante, que es el principio del bien común.